Hola, hola, mis apasionados amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son como yo que disfrutan de una buena historia llena de drama, intriga, romance y por supuesto, una buena dosis de venganza, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión desenfrenada, secretos oscuros y corazones rotos, explorando algunas de las series turcas de venganza romántica que los van a dejar completamente enganchados. Preparen sus pañuelos porque las emociones están a punto de desbordarse. En este vídeo vamos a descubrir juntos esas joyas televisivas que combinan a la perfección el amor y el odio, la justicia y el deseo. Vamos a analizar tramas complejas, personajes inolvidables y por supuesto, esos giros argumentales que nos mantienen al borde del asiento, rogando por el próximo episodio. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán recomendaciones, análisis y todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Empecemos. La primera serie que quiero recomendarles, y que probablemente ya hayan escuchado hablar de ella, es Ezel. Esta serie es una obra maestra del género de venganza. La historia gira en torno a Ömer, un joven inocente que es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama. Lo acusan injustamente de un robo y asesinato, y termina en prisión. Después de años de sufrimiento y un plan meticulosamente elaborado, Ömer regresa con una nueva identidad, Ezel, un hombre rico, sofisticado y consumido por la venganza. Lo que hace que Ezel sea tan especial es la complejidad de sus personajes y la profundidad de su trama. No solo se trata de venganza por venganza, sino de explorar el dolor, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. Ezel debe enfrentarse a sus antiguos amigos y a su exnovia, Cansu Dere, quien interpreta a una mujer atrapada entre el amor y la lealtad. La serie está llena de flashbacks que revelan los eventos del pasado y nos ayudan a comprender las motivaciones de cada personaje. Además, la banda sonora es absolutamente épica y eleva cada escena a un nuevo nivel de intensidad emocional. Si buscan una serie con giros inesperados, diálogos inteligentes y una historia de amor y venganza que los dejará sin aliento, Ezel es una excelente opción. Prepárense para maratonearla porque una vez que empiecen, no podrán parar. Profundicemos un poco más en Ezel. Lo que la distingue de otras series de venganza es la forma en que aborda el concepto de justicia. Ömer no solo busca castigar a quienes lo traicionaron, sino que también busca entender por qué lo hicieron. ¿Fue el dinero? ¿La envidia? ¿Un amor no correspondido? La serie explora las motivaciones de cada personaje, revelando sus propias vulnerabilidades y demonios internos. Ali, uno de los amigos de Ömer, es un personaje especialmente complejo. Aunque participó en la traición, también siente remordimiento y culpa. Su lucha interna entre la lealtad a sus amigos y el deseo de hacer lo correcto es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Lo mismo ocurre con Cansu Dere, cuyo personaje Eysan es una mujer inteligente y ambiciosa que se ve obligada a tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Su amor por Ömer es genuino, pero también se ve consumida por la codicia y el deseo de poder. La serie también explora el tema de la identidad. Ömer debe reinventarse a sí mismo como Ezel para poder llevar a cabo su venganza. Debe aprender a ser un hombre diferente, a ocultar sus verdaderos sentimientos y a manipular a quienes lo rodean. Pero en el fondo, sigue siendo el mismo Ömer inocente y vulnerable que fue traicionado por sus amigos. Esta dualidad interna es lo que hace que el personaje de Ezel sea tan cautivador. Y no podemos olvidar la magnífica dirección y cinematografía de la serie. Cada escena está cuidadosamente elaborada para crear una atmósfera de tensión y suspense. Los flashbacks están perfectamente integrados en la trama, revelando gradualmente los eventos del pasado y construyendo la historia de manera magistral. La banda sonora, compuesta por Toygariki, es simplemente impresionante. Cada tema musical está perfectamente sincronizado con las emociones de la escena, elevando la experiencia de visualización a un nuevo nivel. Ezel no es solo una serie de televisión, es una obra de arte. Ahora, vamos a hablar de una serie que combina la venganza con un toque de comedia romántica, lo que la hace aún más adictiva, Intikam. Esta es una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense Revenge, pero con ese toque turco que la hace única. La protagonista es Yağmur Özden, interpretada por Beren Saat, una mujer que regresa a su ciudad natal para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre y la suya propia.
Su padre fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y murió en prisión, dejando a Yağmur sola y traumatizada. Bajo una nueva identidad, Yağmur se infiltra en la alta sociedad y comienza a ejecutar su plan de venganza, uno por uno. Pero en medio de su búsqueda de justicia, se encuentra con el amor. Rüzgar, interpretado por Mert Fırat, es un hombre encantador y misterioso que la atrae de inmediato. La química entre Yağmur y Rüzgar es innegable, pero su relación está llena de obstáculos y secretos. ¿Podrá Yağmur lograr su venganza sin perderse a sí misma en el camino? ¿Podrá encontrar el amor verdadero en medio del caos y la traición? Intikam es una serie emocionante con un ritmo rápido y personajes bien desarrollados. La venganza es el motor de la historia, pero el romance y el drama familiar también juegan un papel importante. Si les gustan las series con una protagonista fuerte y decidida, y un romance complicado pero apasionante, Intikam es para ustedes. Intikam destaca por su protagonista femenina fuerte e independiente. Yağmur no es una víctima pasiva, sino una mujer decidida a tomar el control de su destino y a hacer justicia por su padre. Su inteligencia, astucia y determinación la convierten en un personaje admirable. Beren Saat ofrece una actuación magistral, transmitiendo tanto la vulnerabilidad como la fuerza de Yağmur. La serie también explora el tema de la justicia social. El padre de Yağmur fue víctima de un sistema corrupto que favorece a los ricos y poderosos. Yağmur lucha contra este sistema, exponiendo la hipocresía y la maldad de la alta sociedad. Su venganza no es solo personal, sino también una forma de luchar por la justicia para todos aquellos que han sido oprimidos. El romance entre Yağmur y Rüzgar es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Su relación está llena de tensión, secretos y malentendidos. Ambos personajes tienen sus propios traumas y luchas internas, lo que hace que su conexión sea aún más profunda y significativa. Mert Fırat ofrece una actuación encantadora como Rüzgar, transmitiendo su vulnerabilidad y su deseo de proteger a Yağmur. Además de la trama principal, Intikam también cuenta con una serie de subtramas interesantes que involucran a los demás personajes. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que añade complejidad y profundidad a la historia. La serie explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la traición. El vestuario y la ambientación de Intikam son también dignos de mención. La serie está ambientada en la alta sociedad de Estambul, y los personajes lucen elegantes y sofisticados. La fotografía es impecable y la serie está llena de imágenes impresionantes. Intikam es una serie visualmente atractiva que te transportará a un mundo de lujo y glamour. Otra serie que no puedo dejar de mencionar es Samaran. Aunque no se centra exclusivamente en la venganza romántica de la manera tradicional, sí que explora temas de traición, manipulación y el deseo de justicia de una manera muy intrigante y con un toque de fantasía. La historia sigue a Sasu, una joven que viaja a Adana para dar una conferencia, pero se ve envuelta en una profecía milenaria y un conflicto entre humanos y la raza Samaran, criaturas mitad humanas y mitad serpiente. Aunque el romance no es el foco principal, la conexión entre Sasu y Maran, un miembro de la raza Samaran, es intensa y está llena de secretos y peligros. Sasu descubre que su familia está vinculada a la profecía y que ella misma tiene un papel importante que desempeñar. Maran, por su parte, busca venganza contra los humanos que han oprimido a su raza durante siglos. La serie explora temas de identidad, poder y la lucha por la justicia, con un trasfondo de mitología y fantasía que la hace única. Si buscan algo diferente con una trama original y un toque de misterio, Samaran les encantará. Además, las actuaciones son excelentes y la ambientación es fascinante. Samaran destaca por su originalidad y su mezcla de géneros. La serie combina elementos de fantasía, romance, drama y thriller de una manera innovadora. La mitología de Samaran, la criatura mitad humana y mitad serpiente, es fascinante y está bien integrada en la trama. La serie explora temas universales como la identidad, el poder y la lucha por la justicia desde una perspectiva única. La protagonista Sasu es un personaje complejo y enigmático. Al principio se muestra como una joven independiente y racional, pero a medida que se adentra en el mundo de Samaran, descubre su propia conexión con la profecía y su destino. Su relación con Maran es intensa y está llena de secretos y peligros. Ambos personajes se sienten atraídos el uno por el otro, pero también se ven obligados a enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. Maran es un personaje atormentado por su pasado y consumido por la venganza.
Su odio hacia los humanos está justificado por la opresión y la violencia que su raza ha sufrido durante siglos. Sin embargo, a medida que conoce a Sasu, comienza a cuestionar sus propias creencias y a vislumbrar la posibilidad de un futuro diferente. La ambientación de Samaran es también uno de sus puntos fuertes. La serie está filmada en Adana, una ciudad con una rica historia y cultura. Los paisajes áridos y misteriosos de la región añaden un toque de magia y misterio a la historia. Los efectos especiales están bien realizados y las criaturas de Samaran están representadas de manera creíble. Ahora bien, para aquellos que prefieren un drama más contemporáneo y realista, les recomiendo Siyabe Yazask. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferat, un sicario despiadado que trabaja para su tío. Asl se ve obligada a casarse con Ferat para salvar su vida, y a partir de ese momento sus mundos opuestos chocan. Aunque al principio se odian, Asl y Ferat comienzan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Ferat, un hombre marcado por la violencia y la traición, encuentra en Asl una luz de esperanza y la oportunidad de redimirse. Asl, por su parte, ve más allá de la fachada de hombre duro de Ferat y descubre su vulnerabilidad y su dolor. La venganza juega un papel importante en la historia de Ferat, quien busca justicia por las injusticias que ha sufrido en el pasado. A medida que su relación se profundiza, Asl se ve envuelta en el peligroso mundo de Ferat y debe decidir si está dispuesta a arriesgarlo todo por amor. Siyabe Yazask es una serie intensa y emotiva, con personajes complejos y una historia de amor que supera todos los obstáculos. La química entre los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, es increíble y los mantendrá pegados a la pantalla. Siyabe Yazask explora el tema de la redención. Ferat es un hombre que ha vivido una vida llena de violencia y oscuridad. Sin embargo, a medida que conoce a Asl, comienza a cuestionar su propia forma de vida y a buscar la posibilidad de un futuro diferente. Asl es la luz que ilumina el camino de Ferat hacia la redención. La serie también explora el tema de la moralidad. Asl es una doctora que ha dedicado su vida a salvar vidas. Ferat es un sicario que se dedica a quitarlas. Sus mundos opuestos chocan, y ambos se ven obligados a cuestionar sus propios valores y creencias. La relación entre Asl y Ferat es intensa y apasionada. A pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro de una manera irresistible. Su amor es una fuerza poderosa que los transforma y los ayuda a superar sus propios traumas y miedos. Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol ofrecen actuaciones magistrales, transmitiendo la química y la tensión entre sus personajes. La serie también cuenta con una serie de personajes secundarios interesantes que añaden complejidad a la trama. El tío de Ferat es un hombre poderoso y despiadado que controla el mundo del crimen en Estambul. La hermana de Asl es una mujer ambiciosa y egoísta que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Finalmente quiero hablarles de Erkay. Esta serie es un drama romántico con una fuerte dosis de venganza y tradiciones familiares. La historia se centra en Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengarse de su familia por un antiguo rencor. Miran se casa con Reyyan para humillarla y lastimar a su familia, pero poco a poco comienza a enamorarse de ella. Reyyan, por su parte, está destrozada al descubrir la verdadera identidad de Miran y el motivo de su matrimonio. Sin embargo, a pesar del dolor y la traición, no puede evitar sentir algo por él. Erkay explora temas de amor, perdón y la lucha contra las tradiciones opresivas. Miran debe elegir entre la venganza y el amor, mientras que Reyyan debe decidir si puede perdonar a Miran y construir un futuro juntos. La serie está llena de drama, pasión y giros inesperados. Los paisajes de Mardin, donde se filma la serie, son impresionantes y le dan un toque mágico a la historia. Si les gustan las series con un romance apasionado, una trama llena de intriga y un trasfondo cultural rico, Erkay es una excelente opción. Erkay destaca por su ambientación en Mardin, una ciudad con una rica historia y cultura. Los paisajes áridos y las construcciones de piedra de la región añaden un toque de exotismo y misterio a la historia. La serie también explora las tradiciones y costumbres de la región, ofreciendo una visión fascinante de la vida en el sureste de Turquía. La serie aborda temas importantes como el matrimonio arreglado, la opresión de la mujer y la lucha contra las tradiciones opresivas. Reyyan es una joven que se ve obligada a casarse con Miran en contra de su voluntad. A medida que descubre la verdadera identidad de Miran y el motivo de su matrimonio,
debe decidir si está dispuesta a luchar por su propia felicidad y a desafiar las expectativas de su familia. El romance entre Rayyan y Miran es apasionado y tormentoso. A pesar de la traición y el dolor, no pueden evitar sentir algo el uno por el otro. Su amor es una fuerza poderosa que los transforma y los ayuda a superar sus propios prejuicios y miedos. La serie está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. A medida que la historia avanza, se descubren nuevos secretos y se revelan las verdaderas motivaciones de los personajes. Erkai es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Bueno, mis queridos amantes de las series turcas, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series de venganza romántica que los van a enamorar. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que encuentren su próxima obsesión televisiva en esta lista. Recuerden que cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el amor, la venganza y la complejidad de las relaciones humanas. Desde Ezel con su trama intrincada y personajes atormentados, hasta Erkai con su romance apasionado y tradiciones familiares, hay algo para todos los gustos. No olviden que estas son solo algunas sugerencias, y que hay muchas otras series turcas increíbles esperando ser descubiertas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Sus comentarios, likes y suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas de venganza romántica favoritas. ¿Hay alguna que no haya mencionado en este vídeo? Déjenme sus comentarios abajo y así podemos seguir compartiendo nuestras pasiones y descubriendo nuevas joyas televisivas juntos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares que aman las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.